Muy buenas tardes, señoritas, caballeros, espero se encuentren muy bien. Como les había comentado, eh, este video lo hago porque el jueves estuve incapacitado médicamente y pues no podemos perder tiempo ya que nos vemos una hora a la semana. Entonces, aquí en este video pues les voy a explicar lo que tenía preparado para esa clase. Y con el otro curso, pues lamentablemente por la encuesta que se desarrolló por parte de Rectoría, pues no pudimos avanzar en todo lo que se tenía planeado para la clase del día de hoy. Entonces, este video también les va a servir porque aquí van a encontrar lo que nos hizo falta hablar durante la clase. Bueno, retomemos desde el principio. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad que es principios? Vamos a ver que la física, magnitud de físicas, qué es una magnitud física, sistema internacional de unidades, conservación de unidades, manejo del error, funciones y gráficas, sistema de coordenadas, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Cabe mencionar, muchachos, señoritas, que esta unidad no la tenía contemplada para trabajar con ustedes, pero en vista de que en el primer periodo se evidenció que existen muchos vacíos en cuanto a algunos temas básicos que ya deberían de conocer, pero por el que oye motivo no los conocen, no lo están manejando. Entonces decidí crear esta unidad. Esta unidad va a ser base para todo lo que vamos a desarrollar durante lo que queda del año y de 10 y 11 grados, sobre todo en la conversión de unidades. Ahí nos vamos a enfocar muchísimo. Entonces, espero presten mucha atención. Vamos a hablar primero sobre qué es la física. La física es una rama fundamental de las ciencias que se ocupa del estudio de la naturaleza y el comportamiento de la materia y la energía en el universo. Busca comprender las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del universo a diferentes escalas, desde lo más pequeño como partículas subatómicas hasta lo más grande como galaxias y el cosmos en su conjunto. Es decir, que la física se encarga de comprender todas aquellas leyes que basan nuestra realidad. ¿Por qué digo nuestra realidad? Porque es que absolutamente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vemos, creamos, desarrollamos, tiene que ver con la física. Y todo eso pues se sustenta en unas leyes que son las leyes que trabajamos conceptualmente y después vemos ejemplos y eventualmente si nos queda tiempo pues veremos unas experimentaciones con respecto a eso. Eh, Ahora, todas estas leyes, como nos dice ahí ese pequeño texto, funcionan tanto a escala macro, quiere decir grandes objetos como planetas, vía lácteas y demás, hasta lo más pequeño, por ejemplo, como partículas subatómicas, es decir, de partículas con las que se conforman o se crean los átomos. Ahora, la física es muy grande y se divide en algunas ramas. Entonces la física se organiza en ramas, cada una enfocada en un conjunto particular de fenómenos. Algunas se ocupan de situaciones cotidianas y visibles como el movimiento, el calor, la electricidad, la luz y el sonido. Eso sería la parte macro, o sea, lo grande que desarrollamos en nuestro entorno. Mientras otras investigan realidades menos perceptibles como el mundo microscópico de los átomos y las partículas o el comportamiento del universo a gran escala. Aquí tenemos dos mapas mentales o conceptuales, donde en el mapa de arriba nos muestran todas las ramas de las cuales está compuesta la física. La mecánica cuántica, mecánica de fluidos, electromagnetismo, acústica, termodinámica, mecánica, óptica, biofísica, astrofísica y física nuclear. Sería genial que en el colegio pudiéramos ver todas esas ramas y pues profundizar un poco en algunas. Pero lamentablemente por la falta de tiempo y porque son muchas ramas y son muchos temas que cada una de estas ramas maneja, no podemos darnos ese lujo. Entonces nosotros vamos a enfocar en las ramas que aparecen en el mapa conceptual de abajo, que son las que les van a evaluar en las pruebas de estado. Es decir, que nosotros vamos a trabajar en óptica, acústica, que eso lo vamos a ver en 11 grado, termodinámica, si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver ahorita a final de este año, es decir, parte del periodo, la mecánica, que eso va a ser todo el 10º grado, mecánica,
Magnetismo y electricidad, eso también viene para 11 grados. Ahora, vamos a hablar sobre magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Es una propiedad de un objeto o fenómeno que puede ser medido y expresado numéricamente. Estas propiedades pueden ser fundamentales como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la carga eléctrica o derivadas como la velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía, entre muchas otras. Es decir, que una magnitud física es una propiedad que utilizamos para relacionar o dar claridad ante un fenómeno. ¿Cómo un fenómeno? Un fenómeno es, por ejemplo, el calor. Pero nosotros no podemos decir, uy, es que está haciendo mucho calor, tenemos que ser muy específicos. Entonces, para eso se crean las magnitudes físicas. Ahora, entonces aquí nos dicen también que para poderlas medir necesitamos expresarlas numéricamente. Es decir, si tenemos mucho calor, nosotros no vamos a decir, uy, este cuerpo está muy caliente. Lo que se dice, ese cuerpo tiene una temperatura de 30 grados Fahrenheit. Esa sería una magnitud física, un número y una unidad. Por ejemplo, en este caso, pues un ejemplo de temperatura. Ahora, bueno, antes de pasar a otra partecita que es muy importante, que nos dicen aquí que esas magnitudes físicas existen dos clases, que son, pueden ser magnitudes fundamentales o pueden ser magnitudes derivadas. Tenemos que hablar del idioma que vamos a utilizar para poder trabajar todo esto, que a este idioma le decimos sistema de unidades. Entonces, ¿qué son el sistema de unidades? Son conjuntos organizados de patrones de medida que permiten expresar de forma clara, coherente y universal las magnitudes físicas, como la longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, es decir, todas las anteriores que hablamos, que son ejemplos, existen muchas más. Gracias a ellos, los científicos, ingenieros y estudiantes pueden comunicar resultados sin ambigüedades. ¿Cómo así? Lo que nos está diciendo aquí del Sistema Internacional del Sistema de Unidades es que es el idioma que utilizan los científicos para poder expresar sus resultados de un experimento o las conclusiones que sacan de un experimento. Y estas tienen que ser universales, es decir, todo el mundo las maneja. ¿Listo? ¿Y esto por qué se creó? Lo que pasa es que en los primeros indicios del avance mental, tecnológico, científico, humano, que colóquenle que eso era para los años 1800, 1900 y péguele, todo el mundo hablaba en idiomas distintos. Cuando hablo en idiomas distintos no es que hablamos en inglés, español, portugués, no, hablamos de que cada quien tenía un sistema de unidades propio en su país o en la región donde habitaba o habita. En primera medida, pues no era tan complicado eso, a no ser que fuéramos científicos. ¿Por qué? Porque cuando un científico, por ejemplo en Estados Unidos, postulaba un concepto, una nueva teoría, y para que esta teoría tuviera validez se tenía que hacer un experimento para decir, mire, con lo que este científico está diciendo, sí es verdad, no es simplemente palabras y ya, algo que se inventó, no, tiene que haber un experimento que corrobore la teoría. Pero no bastaba solamente con eso, para que en el mundo científico tuviera validez esa nueva teoría y ese nuevo experimento, otro científico en otra parte del mundo tenía que replicar nuevamente el experimento, es decir, volverlo a hacer tal cual como esa persona o esa primera persona lo hizo. Y para que entonces dijera el mundo científico, esta teoría sí es correcta, sí es válida, pues los dos experimentos tenían que dar exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasaba? No daban lo mismo. Pero no es porque estuvieran mal, es porque no tenían el mismo idioma, es decir, no hablaban con las mismas unidades. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para la distancia una medida que se llama los pies. Pero en Inglaterra no se utilizan los pies, se utilizan las pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? Son dos unidades para hablar de lo mismo, de distancia, pero esas dos unidades, los valores son distintos. Entonces, obviamente, como no hablaban, el experimento no se hacía todo en pies o todo en pulgadas, pues los resultados iban a quedar mal. Entonces, los científicos dijeron, bueno,
tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues todos vamos a hablar el mismo idioma. Entonces se crearon el sistema de unidades. Existen muchos, pero el que nosotros vamos a trabajar se llama Sistema Internacional de Unidades o SI. Es un sistema métrico internacional que se utiliza para expresar medidas de diversas magnitudes físicas. El sistema internacional se basa en magnitudes fundamentales y derivadas, y aquí sí es donde vamos a hablar sobre esas unidades fundamentales y derivadas. Las unidades fundamentales son aquellas que forman la base del sistema internacional de unidades y de las cuales derivan todas las demás unidades. Es decir, fundamentales significa que es lo primero, es el principio de todo. Y estas que están ahí se las tienen que aprender sí o sí, muchachos y señoritas. Se las tienen que aprender por obligación. ¿Por qué? Porque es simplemente, digamos, llamémoslo que es cultura general. Pero eso es la base de todo lo que vamos a trabajar durante este y el otro año. Y si no se las aprenden, pues les va a costar mucho entender todo lo que vamos a hablar. En la tabla observamos que tenemos 3 columnas. Magnitud, que es el nombre. Unidades, cómo llamamos a esa magnitud. Y el símbolo, cómo es que la escribimos. Y se las tienen que aprender y aplicarlas de esa forma, porque no hay otra, no pueden cambiarlas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de magnitud en el sistema internacional, la unidad es el metro. Y el símbolo es una M minúscula. No pueden cambiarle de minúscula a mayúscula, porque eso cambia totalmente todo. Y ahorita les voy a mostrar por qué. La masa se da en kilogramos, kg, el tiempo en segundos, la S, temperatura, Kelvin, K, intensidad de corriente, el ampere, A mayúscula, intensidad luminosa, candela, CD, y por último, cantidad de sustancia, mol, y su símbolo, mol. Esa más que todo es para química, nosotros esa sí no la utilizamos. Ahora, esas son las unidades fundamentales. Y recuerden, se las tienen que aprender para aplicarlas, porque eso se aplican todo el tiempo, tanto en física como en química. Incluso en matemáticas también se aplican todo el tiempo. Ahora, si estas son las unidades fundamentales, ¿qué son las unidades derivadas? Pues las unidades derivadas son aquellas unidades que dependen de 2 o más unidades fundamentales. Aquí yo les coloqué una tablita que son un ejemplo de todas las derivadas que existen. ¿Listo? Esto es un pequeño ejemplo. Pero nosotros de ahí vamos a utilizar casi todas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque depende de los metros, que es longitud o distancia, y de los segundos, que es tiempo. Es decir, la velocidad depende de 2 magnitudes físicas. ¿Cuáles? Longitud y tiempo. Y el símbolo de la velocidad es metros sobre segundos. La fuerza, esa también la vamos a utilizar muchísimo. Su unidad de la fuerza son los newton. Y los newton, que es con la N mayúscula, son kg, que es masa, m, longitud, y s, tiempo. Es decir, que los newton dependen de 3 unidades fundamentales. ¿Cuáles? Masa en kilogramos, distancia o longitud en metros y tiempo en segundos. La potencia eléctrica, esa la vamos a tratar en 11 grado. Los watts, W mayúscula. La energía, esa vamos a trabajarla este año y el otro año muchísimo. Los joules, su unidad de la energía se llaman joules y su símbolo es J mayúscula. La aceleración también la vamos a trabajar muchísimo. Es muy parecida a la velocidad, depende de la longitud, que está en metros, y del tiempo, que está en segundos. Y su unidad son metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la carga eléctrica, que esa se trabaja en 11 grados, que es el Coulomb, C mayúscula. Y tenemos la frecuencia, que son Hertz, y su símbolo es Hz. Aquí cabe mencionar que los Hertz también se pueden dar con otros símbolos, y tienen que tenerlos muy presente. ¿Cómo así? ¿Con qué otro símbolo se puede dar los hertz, que son frecuencia? Entonces, aquí vamos a hablar sobre los símbolos, o la otra forma de hablar de frecuencia. ¿En qué otras unidades se da la frecuencia? Frecuencia. ¿En qué otras unidades se da la frecuencia? Además de los hertz,
también se pueden dar en 1 dividido entre segundos. O también se puede dar en segundos. Un momento. En segundos a la menos 1. Son 3 formas de hablar de frecuencia. ¿Listo? Hertz, 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Se encuentran esos símbolos en un resultado. Esos símbolos hacen referencia a la frecuencia. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, sigamos. Ahora, existen otros sistemas que les había hablado, pero que nosotros vamos a utilizar y el que les van a evaluar en las pruebas de estado es el sistema internacional de unidades. Pero existen otros como el sistema sexagesimal o CGS. Este se basa en la distancia que se da en centímetros, la masa que se da en gramos y el tiempo, ese sí queda igual, que se da en segundos. Muy poco se utiliza hoy en día. Se utilizaba antiguamente muchísimo. Otro ejemplo de sistemas de unidades está el sistema inglés de unidades o imperial. ¿Qué se utiliza acá? Por ejemplo, en la longitud no se utilizan los metros, sino se utilizan los pies, FT, pulgadas, in, que es en inglés, y la milla, MI. Y miren que es con M minúscula. Miren que todos estos símbolos son en minúscula, no hay ninguno en mayúscula. La masa no se da en kilogramos como en el sistema internacional, sino se da en libras. El tiempo sí queda igual, que se da en segundos. Y por último tenemos la fuerza. Nosotros en el sistema internacional manejamos la fuerza como Newton. Aquí en el sistema inglés o imperial, que es el que maneja Estados Unidos, se maneja la libra fuerza. LBF. Ese es el símbolo de la libra fuerza. Pero recuerden, muchachos y señoritas, el que nosotros vamos a utilizar y el que les van a evaluar ustedes en las pruebas de estado es el sistema internacional de unidades. Ahora, aquí es donde más nos vamos a enfocar, porque está la base de absolutamente, prácticamente todo lo que vamos a trabajar en lo que queda del año en 10 y 11 grados. Incluso en química lo van a utilizar. Existe una alternativa en matemáticas que se llama regla de 3, pero ustedes aquí en física van a utilizar la conversión de unidades. ¿Qué es la conversión de unidades? Es el proceso de cambiar la expresión de una cantidad de una unidad a otra, manteniendo el mismo valor numérico. Por ejemplo, si tienes una longitud media en metros y deseas expresarla en centímetros, necesitas hacer una conversión. Pero ¿esto por qué se da? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo mental de por qué existe la conversión de unidades. Vamos a hacer esto un pelín más grande. Ok, vamos, por ejemplo, yo les pido, necesito calcular la distancia. Hagan de cuenta que este rectángulo es el salón. ¿Listo? Y yo necesito calcular la distancia que existe desde esta pared, que es donde está el tablero, hasta esta pared, que es el fondo del salón. Y me dan los siguientes datos. Me dicen primero, tenemos una distancia, esta línea gris es una primera distancia que son, digamos, 2 metros. Luego me dicen 20 pies, que esa sería esa línea roja. Luego me dicen 15 pulgadas. Y por último me dicen que son 1000 milímetros. Y la pregunta es, ¿qué distancia tenemos de pared a pared? Entonces para eso, lo que tendríamos que hacer es sumar esta primera distancia con esta segunda, con esta tercera y con esta cuarta. Pero ¿qué pasa? Si prestaron atención, cada una de esas 4 distancias tienen una unidad distinta. Una está en metros, otra en pulgadas, otra en centímetros, otra en milímetros. Y así podemos seguir ahí metiéndole más unidades. ¿Qué va a pasar? Que nosotros no podemos sumarlo así. Cuando vamos a sumar o a operar valores,
en un ejercicio en física o en química, todos tienen que estar en las mismas unidades. Es decir, si vamos a trabajar en metros, todas las distancias tienen que estar en metros. Si vamos a trabajar en centímetros, todas las distancias tienen que estar en centímetros. No podemos sumar o restar o multiplicar o dividir un metro con 3 milímetros. No se puede, tiene que estar todo en metros o todo en milímetros. Y lo mismo pasa con las demás unidades. Por ejemplo, el tiempo. No podemos sumar 1 hora más 30 segundos, más 2 días, más 6 años. No podemos sumar así. O no podemos restar, no podemos multiplicar ni dividir. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Es decir, si vamos a sumar horas, todas las unidades tienen que estar en horas. Si vamos a sumar segundos, todas las unidades tienen que estar en segundos. Si vamos a sumar días, todo lo que hablemos de tiempo en ese ejercicio tiene que estar en días. Entonces, para eso es la conversión de unidades. Para expresar todos los valores o todos los datos de un ejercicio en las mismas unidades. ¿Listo? Para eso es que vamos a utilizar la conversión de unidades. Para eso necesitamos algunas cositas. Por ejemplo, primero, necesitamos conocer prefijos del sistema internacional. ¿Para qué se usan? Para expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades, facilitando la escritura y la lectura de cantidades muy grandes o muy pequeñas sin muchos ceros. Es decir, notación científica. Ustedes ya trabajaron notación científica y lo saben hacer esto a manita. Pero como nosotros tenemos una sola hora de clase y tenemos que aprovechar las herramientas tecnológicas que estén a nuestra disposición, nosotros vamos a utilizar la calculadora. ¿Listo? Solamente en física. Recuerden que la profe de matemáticas no les permite utilizar la calculadora. En física sí se permite utilizar la calculadora. Ahora, esto se lo tienen que aprender. Los prefijos que tienen múltiplos y submúltiplos, su símbolo y su factor. Su factor es a cuánto equivale. Aquí es donde les decía, no pueden cambiar de minúscula a minúscula porque cambia todo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la m minúscula, hablábamos de distancia, es decir, de metros. Pero aquí miren, la m mayúscula significa mega y equivale a 10 a la 6. Es decir, tener un numerito y después de ese numerito tener 6 ceros. Y miren que aquí también tenemos otro problema. Además de que no pueden cambiar de minúsculas a mayúsculas o viceversa, también tienen que tener cuidado de qué es lo que estamos hablando. Porque, por ejemplo, si estamos hablando solamente de múltiplos y submúltiplos en la notación científica, la m mayúscula es mega y equivale a 10 a la 6. Pero si alguien le dio por cambiarla de mayúscula a minúscula, ya no significa mega, significa mili y equivale a 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Que es 3 ceros antes de un número, es decir, es un número muy pequeño. Recuerden lo que vieron en matemáticas, en notación científica, lo básico. ¿Qué es lo básico? Que cuando estos valorcitos, estos exponentes son positivos, quiere decir que es un número muy grandote. Y los ceros están al lado derecho del número. Pero cuando los exponentes son negativos, quiere decir que es un número muy pequeño, es decir, los ceros están al lado izquierdo del número. La próxima clase, que nos veamos y empecemos a hacer ya los ejemplos, por favor traigan la calculadora para explicarles cómo se hace la notación científica con la calculadora. Es algo muy sencillo, pero si no llevan la calculadora va a ser complicado que entiendan y después van a tener problemas para cuando vayan a hacer los resultados, van a hacer los ejercicios y obtener los resultados correctos de un ejercicio. Bueno, retomando, tienen que aprenderse esta tabla. ¿Listo? Tienen que aprenderse los prefijos, que es tera, T mayúscula equivale a 10 a la 12, giga, G mayúscula 10 a la 9, mega, M mayúscula 10 a la 6, kilo, K mayúscula 10 a la 3, hecto, H mayúscula 10 a la 2, deca, DA en minúscula 10 a la 1, después viene deci, D solamente minúscula 10 a la menos 1, es decir, es 0,1, eso es lo que significa 10 a la menos 1, centi, C, 10 a la menos 2, es decir, 0,01 y así sucesivamente. Mili, M minúscula, 10 a la menos 3. Micro, esta U cursiva es una letra del alfabeto griego que se llama Nu, pero aquí en este punto de física, porque ustedes la van a encontrar en otras materias y en muchos más temas y tienen que estar pendientes de qué tema se está hablando para que no la confundan. En este momento, esa Nu para nosotros significa micro y equivale a 10 a la menos 6.
Más adelante van a ver que esa nu vuelve a aparecer y ya no significa micro, sino se va a significar otra cosa. Se los voy adelantando, significa densidad. Profe, pero ¿por qué no cambiamos esa letra? ¿Por qué no utilizamos otras letras? Etcétera, etcétera. Lamentablemente no lo podemos hacer. Porque esto yo no me lo inventé, esto yo no lo creé. Esto lo crearon hace años y no podemos venir a modificarlo porque no tenemos ese poder para modificarlo. Tenemos que adaptarnos a lo que los científicos en sus primeras generaciones crearon. ¿Listo? Tenemos nano, que es n minúscula 10 a la menos 9, y pico, p minúscula 10 a la menos 12. Lo bonito de esto es que si se dan cuenta, van en orden. Mire, 10 a la 12, a la 9, es decir, van descendiendo de 3 en 3, a la 6, a la 3, a la 2, a la 1. Luego empezamos a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9 y a la menos 12. ¿Listo? Entonces, muy sencillo de trabajar. Ahora, ya que tenemos esta parte, que esto lo vamos a utilizar es para dar los resultados, porque recuerden, nosotros muchas veces en los ejercicios que hacemos vamos a trabajar con números muy grandes y con números muy pequeños. Y al ser números muy grandes o muy pequeños, si nosotros le quitamos un 0 o le agregamos un 0, todo va a cambiar. Entonces, para evitarnos ese engorre, para evitarnos ese dolor de cabeza, se utiliza la notación científica, que es en base de 10, es decir, 10 a la algo. Es decir, es agregar ceros o quitar ceros para tratar de no incluirle más errores que los posibles errores que ya con los que tenemos que lidiar, que es buscar el tema, entender el ejercicio, buscar la ecuación, despejarla, etcétera, etcétera. Lo que hicimos en el primer periodo. Ahora, tienen que tener mucho cuidado, por favor, con la notación científica, y si no se acuerdan de eso, vean sus apuntes. Esto no es tema de 9º grado y esto no es tema de física, esto es tema de matemáticas, y esto ya lo vieron ustedes. ¿Por qué lo sé? Porque ya hice la averiguación y ya pregunté en otros cursos, y sí, ya lo vieron. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por ejemplo, ahí en esa imagen podemos ver que la notación científica es ese 0,0059 se expresa como 5,9 por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 significa que antes del 5,9 tenemos 3 ceritos. Eso es lo que significa. Colocamos un número pequeño de forma simplificada para evitar cometer errores. Pero recuerden, eso lo vamos a hacer con la calculadora. Yo les voy a enseñar en clase, pero tienen que llevar la calculadora, por favor. Como les decía, básense en lo esencial de la notación científica, que es para escribir números muy grandes se utilizan exponentes positivos, lo que habíamos dicho, esos 45.000 se puede escribir en notación científica como 4.5 por 10 a la 4. O números muy pequeños, es decir, por ejemplo ese 0,007 lo podemos escribir en notación científica como 7 por 10 a la menos 3, es decir, antes del 7 existen 3 ceritos. Otra cosita que tienen que tener a la mano, esto sí no lo tienen que aprender de memoria, pero sí necesitan tener esa información a la mano para cuando se requiera, son una tabla de equivalencias. Yo les coloqué 3 tablas. Tienen que aprender a utilizar esas tablas. En algunos datos de esas tablas se los tienen que aprender de memoria, por cultura general. ¿Y cómo se lee estas tablas? Por ejemplo, aquí nos dicen un metro equivale, por ejemplo, a 10 a la 2 centímetros, es decir, a 100 centímetros. Un metro equivale, por ejemplo, yo no sé cuánto equivale un metro en pulgadas, porque casi no se utiliza, pero no es pecado uno no saberlo. Lo que sí es pecado es no tener la información, no saber dónde buscar, y yo se la estoy dando. Un metro en pulgadas equivale a 39,37. O en pies equivale a 3,281. O en millas equivale a 6,214 por 10 a la menos 1. Un kilómetro, por ejemplo, esto se lo tienen que aprender sí o sí. Un kilómetro en metros, ¿a cuánto equivale? A 10 a la 3 metros. Es decir, un kilómetro equivale a 1000 metros. Ese tipo de cositas sí se las tienen que aprender de memoria por cultura general. Recuerden que las pruebas de estado
también les evalúan cultura general, y cultura general es eso, saber esas pequeñas equivalencias. Aquí les coloqué otras 2 tablas que son las que más vamos a utilizar, pero recuerden lo que les dije, no se tienen que aprender todo esto de memoria, tienen que aprenderse algunas de memoria por cultura general, y otras sí, no hay necesidad de aprendérselas de memoria, pero sí tener a la mano las tablitas para buscar la información. Por ejemplo, ¿qué se tiene que aprender de memoria? Que 1 kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos, es decir, 1000. ¿Cómo así? 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Eso lo tienen que aprender de memoria. Por ejemplo, que 1 hora tiene 60 minutos. Eso lo tienen que aprender de memoria. Que 1 minuto tiene 60 segundos. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cuántos segundos tiene 1 hora? No, ¿cierto? Porque casi no se utiliza. Pero entonces, lo que ustedes tienen que tener esa tablita en la mano para saber que 1 hora tiene 3600 segundos. Y nosotros vamos a aprender cómo es que se saca este valor. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Entonces, estas tablas las tienen que tener a la mano. Y alguna de esa información, como les dije, se la tienen que aprender de memoria. Por ejemplo, que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Que 1 metro tiene 100 centímetros. Que 1 hora tiene 60 minutos. Que 1 minuto tiene 60 segundos. Cositas por ese estilo. Que un día tiene 365 días. Un año tiene 365 días. Ustedes dirán, profe, eso no lo sabemos. Lamentablemente me he encontrado con estudiantes que no lo saben. Por X o Y motivo, no lo saben. Y por eso es que hago la observación, para que ustedes no tengan problemas con eso. Luego vamos a hacer los ejemplos, pero estos ejemplos sí los vamos a desarrollar con calma la próxima clase. Entonces, por favor, muchachos, espero que vean el video. Si tienen alguna duda de lo que se habló en el video, la próxima clase, al comienzo de la clase, vamos a abrir un pequeño espacio para solucionar esas dudas y después comenzar con estos ejemplos. ¿Listo? Espero tengan una excelente tarde. Muy juiciositos, por favor. Chaitos. Que tengan un excelente término de día.